Estamos de vuelta en Voz Vespertina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Voz Media Network en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. También pueden visitar nuestro portal informativo tvn24.do con informaciones locales e internacionales de relevancia. Además, pueden llamar, hacer denuncias o participar de los debates en vivo, marcando el 809-472-6630. Miren, hoy nos distingue con su participación el diputado por el Distrito Nacional, por el Partido Alianza País, José Horacio. José Horacio, bienvenido a Voz Vespertina. Muchísimas gracias, Hernán. Es un gusto estar con ustedes compartiendo este viernes por la tarde en Voz Vespertina. Un placer, hermano, un placer, un honor tenerte aquí. Valoramos tu trabajo como joven diputado en el Congreso Nacional. José Horacio, ¿qué es lo que ha pasado con este proyecto que impone arancel cero a 67 productos, que fue aprobado por la Comisión Especial que lo conoce en el Congreso? Pensábamos que como este es un gobierno que escucha a la gente y vimos que todos los sectores productivos y la mayoría de partidos de oposición se negaron a las bondades, las supuestas bondades de este proyecto, pensábamos que eso se le iba a dar un poco de espacio, pero se aprobó supuestamente por mayoría de los legisladores PRMistas en esa comisión. ¿Cuál fue el caso? Sí, lo primero que yo quiero señalar es que ese es un proyecto bien intencionado. O sea, yo creo que la intención del gobierno es positiva en el sentido de que está buscando soluciones para abaratar los precios de la canasta básica familiar que están poniendo en aprietos la economía familiar, haciendo que las personas tengan dificultades para llegar a final de mes. O sea, todos están careciendo y al final eso afecta la calidad de vida de la gente. Y el gobierno tiene que tomar medidas para paliar esa situación. Entonces, lo primero que quiero señalar es eso, que la medida está bien intencionada y que busca solución a un problema al cual el gobierno tiene que estar ocupado buscando la solución, que es uno de los principales problemas que afecta el país en este momento. Ahora bien, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esa medida? Y si esa medida en efecto va a conseguir el objetivo que busca. Y cuando nosotros nos vamos a la ley y estudiamos con nuestros asesores economistas, cuando escuchamos a los sectores productivos del país, nos damos cuenta que no hay ninguna garantía de que el precio realmente se vaya a reducir. El precio al que el consumidor final, al que la población que se busca impactar va a adquirir ese producto, vaya realmente a bajar. ¿Por qué? Porque el Estado no puede intervenir para fijar el precio al comerciante, al intermediario, al importador, y al final ese margen se lo terminará ahorrando y se terminará traduciendo en una ganancia para los intermediarios, para los comerciantes y sobre todo para los importadores. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás privilegiando y de alguna manera incentivando la importación de productos que en el país se producen con mucha mayor niveles de dificultad, sin los incentivos y las subvenciones que reciben esos productores en el extranjero, a quienes ahora se le van a estar importando, eso tiene un impacto porque afecta el aparato productivo nacional. Vamos a poner un ejemplo, el tema del pollo, el tema de la leche, que son productos que en la República Dominicana se producen, que generan empleo, que contribuyen a el aumento del Producto Interno Bruto Nacional, generando empleos y movilizando la economía nacional. Entonces van a haber personas que ahora van a poder importar esos mismos productos, ofrecerlos al mercado en un precio más competitivo, y entonces la consecuencia que eso va a tener es la destrucción del aparato productivo nacional, perdiendo empleos y perdiendo nuestra capacidad productiva, volviéndose la República Dominicana más vulnerable a los mercados extranjeros, porque ya para poder abastecernos de nuestra canasta básica familiar vamos a depender de tener que importar, de traer de fuera los productos que necesitamos consumir. Y a la larga el país se termina empobreciendo más, porque un país que no produce es un país pobre. Y eso va al contrario a lo que fue justamente el discurso del presidente de la República el pasado 27 de febrero. El pasado 27 de febrero el presidente hacía énfasis en que este es un gobierno que está comprometido con
fortalecer la producción nacional, con apoyar a los productores, para nosotros poder garantizar nuestra soberanía alimentaria. Porque además nosotros esos productos que se traen de fuera para importarlos necesitamos dólares para importarlo. Y este es un país que no produce, que no tiene, no le sobran los dólares. Aquí Así es. Nuestra moneda nacional es el peso. Entonces los dólares son limitados, que provienen o del turismo, que se ha visto afectado por la pandemia, que no sabemos que si la guerra que está sucediendo en Europa del Este va a tener consecuencias en disminuir ese flujo turístico, y por las remesas, que también se podrán ver disminuidas, porque los fenómenos inflacionarios también en esos países donde vienen esas remesas van a afectar la capacidad que tienen esos dominicanos compatriotas en el exterior de enviar una ayuda a sus familiares acá. Por lo tanto, la apuesta que tiene que hacer la República Dominicana, con esto concluyo, es a fortalecer nuestro aparato productivo nacional para que seamos autosuficientes, para que podamos tener soberanía alimentaria. Y fortaleciendo la economía nacional y la capacidad de consumo local, al final todo el mundo sale ganando, pero volviéndonos vulnerables, dependientes de esos mercados extranjeros, porque entonces ya la amenaza, y lo que fueron allá los productores de pollo, los productores de leche, de Confenagro, lo que nos estaban diciendo es, mira, 6 meses compitiendo de manera desleal con esos productos que se traen de fuera, que van a poderse vender en el mercado de manera más favorable, va a llevar a la quiebra a muchos productores nacionales. Efectivamente. ¿Y cómo se recupera la producción nacional? Entonces, esa es nuestra preocupación. En la comisión se pidió que se siguiera discutiendo y debatiendo el tema para poder analizar de verdad si eso podrá realmente tener un efecto en reducir los precios, porque lo que se dice es que no se van a reducir, y las consecuencias que tendrá. Pero se quisieron hacer vistas públicas y la mayoría mecánica que tiene el partido de gobierno impidió que se celebraran esas vistas públicas. Así que lamentablemente ya eso se va a hacer en el pleno la semana que viene. Bueno, José Horacio, hoy me sorprende la noticia de que un grupo de legisladores se vaya a un resort a conocer el proyecto de ley de extinción de dominio. Yo he visitado el edificio del Congreso y me parece un edificio muy cómodo, muy bonito, muy amplio. Yo no entiendo por qué no pueden buscar el consenso dentro del edificio del Congreso y se tienen que ir a hoteles. Además, la experiencia más reciente de irse a un hotel para buscar consenso fue con el Código Penal y no se logró consenso. Peor, se pusieron a modificar cosas que ya estaban consensuadas. Resultado, todavía no tenemos un Código Penal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay que irse a un resort a conocer el proyecto de extinción de dominio? Bueno, no formo parte de esa comisión, ni he podido participar de sus trabajos, aunque me interesa mucho ese tema, porque yo creo que hace falta la aprobación de esa ley en nuestro país, porque va a servir como una herramienta de lucha contra la corrupción necesaria. No sé cuáles son las razones que motivaron, pero sí sé que en muchas ocasiones se dificulta poder concentrarse en un tema por largas jornadas y trabajando quizá de 1 hora a la semana, a veces se impide trabajar. Entonces es una forma de que esa comisión pueda como concentrarse, dedicarse de lleno durante varios días, jornadas largas y extendidas a ese solo tema. Cuando uno está en la Cámara, por ejemplo, a veces a mí me pasa, por ejemplo, que yo tengo 5 comisiones en un día, y de esas 5 hay 2 que son a la misma hora. Entonces tú tienes tú quieres cumplir con todas. Y al mismo tiempo, cuando uno está aquí en la Cámara, a veces entonces además hay sesión o uno tiene muchos compromisos de personas que uno tiene que recibir, de compromisos como este, con los medios de comunicación y con la prensa. Y entonces, cuando de alguna manera, no tiene quizás que sea un resort, pero cuando se retira la comisión y se aparta por varios días, donde no tiene, si está lejos, no atiende otro tipo de compromisos, aumenta la productividad de la comisión. Y eso yo lo he vivido allá en el Congreso. Ahora, lo que no se puede hacer es que sea un escenario de lujo, porque no se necesita un escenario de lujo a lo que se va a trabajar. Y de hecho, yo que he participado en alguno de esos retiros, como el que tú mencionaste, Hernán, del Código Penal, óyeme, nosotros agotamos jornada de 12 horas de trabajo, donde uno no veía ni siquiera el sol. Pero por eso yo creo que tú terminaste renunciando de esa comisión por todos los líos que había. Bueno, lo que pasa es que esa comisión que hizo ese retiro era una comisión bicameral que sí rindió un informe. Pero luego, entonces, ese informe fue rechazado en la Cámara de Diputados. Y entonces, como se rechazó, conformaron al vapor una nueva comisión en 24 horas y yo renuncié a esa nueva comisión que se formó en 24 horas, porque yo dije, óyeme, al vapor en 24 horas es imposible que se pueda conocer una nueva pieza que recién había sido depositada. Entonces me pareció que era una burla y un irrespeto al trabajo
que los legisladores estamos llamados a desempeñar, porque un código que tiene 400 artículos, tú no puedes en 24 horas rendir un informe, eso es imposible. Entonces yo dije, bueno, para hacer un trabajo que es una burla, prefiero no participar de eso y renuncié. Pero fue una comisión distinta, claro, con el mismo objetivo, de rendir un informe con relación al código. José Horacio, ¿y cuál es la posición tuya o de Alianza País respecto al proyecto de extinción de dominio que ha creado fricciones incluso entre legisladores del propio gobierno, del PRM, en este caso el senador Antonio Tavera y de Santo Domingo y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco? Yo he leído un poco sobre esto y, por ejemplo, el jurista Nacer Perdomo dice que uno de los problemas del proyecto es que trata de introducir un concepto que se llama retrospectividad, que es un concepto importado, pero que pudiera ser inconstitucional por el sistema jurídico dominicano, por el tema de pretender hacer retroactiva una ley. ¿Cuál es la opinión de ustedes como Alianza País de este proyecto y esos temas que no están claros en él? Bueno, yo creo que ese proyecto es importantísimo que el Congreso lo apruebe. Y nosotros desde que llegamos al Congreso, mi primera legislatura, que fue entre septiembre y diciembre del 2020, nosotros pedimos que se colocara en la agenda, porque ese proyecto se había aprobado en el cuatrenio anterior en el Senado y había pasado a la Cámara de Diputados y violando la Constitución de la República, no se colocó en la agenda, porque la Constitución de la República dice que cuando una Cámara aprueba un proyecto, la Cámara que lo recibe está obligada a colocarlo en la agenda la siguiente sesión una vez lo reciba. Y pasó la legislatura completa, nunca se colocó en la agenda, a pesar de que nosotros lo solicitamos, y perimió el proyecto. Y ahí yo me di cuenta que no había voluntad política de que ese proyecto fuera aprobado. Luego, más adelante, se reintroduce, el senador Antonio Taveras introduce un nuevo proyecto, luego que había sido perimido el del cuatrenio anterior, y bueno, atado como una pelota de ping-pong. Al final del día, yo creo que el Congreso tiene que hacer su trabajo y aprobar el proyecto. Y tratando de que se haga respetando la Constitución, porque nosotros tenemos una Constitución que dice claramente que las leyes se aplican para el porvenir, que no tienen efectos retroactivos, sino que de ahora en adelante se podrá aplicar. Ahora bien, al final del día la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Eso no nos puede a nosotros detener de aprobar o no un proyecto de ley. Porque nosotros tenemos sí que procurar que ese proyecto vaya en armonía con la Constitución, pero la Constitución reserva la función de resguardo, de control de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprobar el proyecto, respetando y asegurándonos que cumpla con la Constitución. Y al final del día, si cualquier persona siente que eso vulnera la Constitución, pues puede acudir al Tribunal Constitucional y demandar su inconstitucionalidad. Yo creo que ese es el camino que hay que... Pero cuidado si pasa, como pasó con la ley de partido y régimen electoral, que un reguero de artículos han sido declarados inconstitucionales. Claro. Y la gente le ha perdido respeto a ese marco jurídico electoral. Sí. Entonces, cuidado con eso. Esa ley fue un tollo y de hecho nosotros lo denunciamos. De hecho, yo fui en ese momento de los redactores de una acción directa de inconstitucionalidad contra esa ley de partidos que violaba muchísimos derechos fundamentales. Claro, por eso te digo, el Congreso debe procurar aprobar un texto que vaya en armonía con la Constitución. Y me parece que es el 112 o el 110 de la Constitución que establece el principio de irretroactividad de la ley. Y eso tiene que resguardarse en el texto que se apruebe. Pero tampoco puede el Congreso quedarse de brazos cruzados. Yo creo que es un proyecto importantísimo que va a servir como herramienta para recuperar grandes de las fortunas que le pertenecen al pueblo dominicano y que los políticos corruptos se han robado. Y el crimen organizado también. Los capos vienen, después que cumplen condena, vienen aquí a reclamar bienes. Sí. Entonces yo creo que es una ley importantísima que yo espero que este año el Congreso pueda aprobar. José Horacio, tu opinión sobre el proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno y que fue rechazado por la mayoría de partidos de oposición. ¿Cuál es tu opinión sobre ese proyecto y por qué? Mira, de entrada yo simpatizo con la necesidad y apoyo y comparto la necesidad de que nosotros necesitamos abocarnos a una reforma constitucional. De hecho, yo vengo desde hace ya más de 2 años, ¿verdad?, desde que era candidato, planteando la importancia de que nosotros, por ejemplo, provoquemos reformas tendentes a tener una justicia y un ministerio público independiente. Para eso hace falta reconfigurar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que elige los jueces de las altas cortes. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de que hay que dotar de independencia al Ministerio Público, porque no es verdad, como dice el expresidente Leonel Fernández y el PLD, que el Ministerio Público es independiente en la configuración
situación constitucional actual. Porque no basta con que diga la Constitución que el Ministerio Público tiene independencia funcional, administrativa y presupuestaria, cuando quien designa al procurador o la procuradora general de la República es el presidente, y lo designa y lo remueve en el momento que quiera, cuando quiera, por la razón que quiera. Entonces eso le quita cualquier posibilidad de que el Ministerio Público sea realmente independiente, porque es un subalterno directo del presidente de la República. Pero por lo tanto está supeditado a defender los intereses del presidente de la República, so pena de que sea destituido inmediatamente del cargo. Y yo, como dirigente de Alianza País, lo puedo decir: el presidente de nuestro partido fue fiscal y fue destituido en el año 1998 por el expresidente Leonel Fernández, porque estaba haciendo su trabajo, porque estaba investigando casos de corrupción que el presidente no quería que se investigara. Entonces nosotros apoyamos eso. Ahora bien, nosotros entendemos que esa reforma tiene que salir del pueblo. Nosotros no podemos, la élite política, a puertas cerradas, sentarnos a discutir una nueva constitución. La constitución es un pacto político y social, y el pueblo dominicano tiene que ser parte de ese pacto. Nosotros tenemos que consultar al pueblo si está de acuerdo con que nosotros tengamos un Congreso bicameral, o si fuera suficiente tener un Congreso unicameral. O sea, hay una serie de tú sabes que discutirse y que el pueblo tiene que participar de esa discusión. Tú sabes que yo me identifico con expresiones de democracia directa como esa que tú estás exponiendo, pero también le tengo miedo. Mira el caso de Brexit en Gran Bretaña, y ha habido casos también en otros países europeos donde incluso expresiones de democracia directa terminan estableciendo, por ejemplo, prohibición de creación de templos musulmanes, que eso es una aberración, ese tipo de cosas. Entonces, eso es un derecho fundamental, el derecho a la libertad de conciencia y de culto. Lo que te quiero decir, fíjate cómo expresiones de democracia directa terminan mal por el populismo. Entonces, ¿tú crees que de verdad plantear aquí e incluir al pueblo en la discusión de las reformas es el camino adecuado? Como dijo el gobierno, que iba a ir a la ciudadanía a buscar el apoyo para esta reforma. ¿Ese es el camino, de verdad? Es que yo creo que no puede ser de otra manera, porque al final del día somos una democracia representativa, pero lo que pasa es que aquí no estamos hablando de cualquier ley, aquí estamos hablando de la Carta Magna, de la ley de leyes, de la ley fundamental de la República. Claro, mira, yo soy un demócrata, por encima de cualquier bandería política, ideológica, lo que sea, yo me considero un demócrata primero que nada. Aún así, la democracia no puede ser simplemente el imperio de la mayoría. Porque si la mayoría se impone para recortar derechos a las minorías y pisotear sus derechos, ya no es una democracia, ya se vuelve una dictadura de las mayorías. Como se hizo aquí con las tres causales, la mayoría le ha impuesto o le ha quitado el derecho a las mujeres sobre su propio cuerpo. Claro, un ámbito tan íntimo y tan personal. Entonces, yo soy un demócrata, pero la democracia también tiene que protegerse a sí misma. Y esa protección te la da la Carta de Derechos Fundamentales y la Carta Universal de los Derechos Humanos. Toda democracia se tiene que marcar en esos mínimos universales que aceptamos como válidos y que consagran los derechos de todas las personas, que somos iguales en dignidad y en derechos. José Horacio, ¿en qué está el diputado José Horacio? ¿Qué proyectos nuevos puedes compartirnos? Tú eres un diputado que ha llamado mucho la atención. Viene de un partido minoritario, ganaste con muchísimos votos en una de las circunscripciones más difíciles del país. ¿En qué está el diputado José Horacio? ¿Qué proyectos tiene en carpeta? Mira, yo estoy trabajando muchísimo en muchos proyectos de ley que estoy trabajando para depositar. Bueno, esta semana yo deposité una resolución para que se investigue la situación ambiental de una explotación minera que está pasando en el municipio de Juan López, en el distrito municipal de Juan López, en Moca, la provincia de Espaillat. Yo soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente y velo por esa protección de nuestros recursos naturales y de nuestros ecosistemas. Pero yo estoy trabajando también en un proyecto de ley de protección a víctimas y testigos en los procesos penales, porque nuestro sistema de justicia yo creo que tiene esa carencia. Tenemos todo un aparato institucional para proteger los derechos de los imputados, que es importante, que es necesario, porque es un derecho fundamental al derecho de defensa, pero no tenemos esa misma infraestructura para proteger a las víctimas de un proceso penal. Entonces, estoy trabajando en un proyecto de ley
que busca crear esa infraestructura también para proteger a las personas víctimas de sus derechos fundamentales en un proceso penal, también a los testigos y demás sujetos procesales. Yo estoy trabajando en el ámbito cultural en un proyecto de ley general de teatro para fomentar esa rama de la cultura, de quienes hacen arte y viven de hacer arte que alimenta, ¿verdad? Ojalá que incluya las escuelas, ojalá que incluya las escuelas tu proyecto. Así es, sí. Eso tiene un ámbito que forma parte de la educación, que también tiene que estar incluido en este proyecto. Está en fase final, pronto lo estaré depositando en esta misma legislatura. Estoy trabajando también en una reforma a la ley de salud mental, que es una ley buenísima que tenemos en el país, pero que tiene oportunidad de mejora. La salud mental a nivel integral, para que incluya también los aspectos preventivos, que no entre solamente la regulación luego que ya existe una enfermedad de salud mental, sino de cómo podemos trabajar también en la prevención de enfermedades de salud mental. Y entre muchísimos otros, esos son proyectos que yo estoy trabajando que son de mi autoría, pero todos los días hay proyectos que estamos discutiendo en las comisiones de las que formamos parte, que son de otros colegas y que nosotros tenemos que estudiar, discutir, enriquecer. En la comisión de trabajo, por ejemplo, esta mañana estuvimos unidos y estamos estudiando un proyecto de ley sobre trabajo doméstico remunerado, que es de la autoría de la diputada Magda Rodríguez y también de la diputada Ivania Rivera. Y nosotros estamos ahí viendo ese proyecto de ley, otro sobre teletrabajo, en esa comisión de trabajo. En la Comisión de Justicia despachamos esta semana muchísimos proyectos también que estaban pendientes hacía mucho tiempo. O sea que lo que más hay trabajo en el Congreso Nacional, ojalá, a mí me gustaría que la gente siguiera de cerca ese trabajo que estamos haciendo, porque al final lo hacemos en representación del pueblo. Por eso quiero invitar quizás a que me sigan a través de las redes sociales y puedan ver ese trabajo de manera directa. Excelente. José Horacio R, me pueden seguir. Excelente. Finalmente, José Horacio, en un plano más personal, repito, tú vienes de un partido minoritario, ganaste como uno de los más votados en la circunscripción que te tocaba del Distrito Nacional, sin recursos. Digamos, la concepción que uno tiene de las candidaturas es que si tú no tienes cuarto no te meten en eso, un patrocinador. Si tú no tienes recursos no te meten en eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la política, sobre todo en tu proyecto exitoso de diputación que lo ganaste? Repito, en una de las circunscripciones más difíciles del país. Bueno, yo creo que mi experiencia puede servir de ejemplo y de motivación a mucha gente joven que quizá lo ve difícil. Exacto. Y que quizá le tiene miedo a la participación política, pero que siente que puede aportar a su país. Yo quisiera que mi experiencia sirva para motivar, y así ha servido, porque Alianza País ha estado creciendo muchísimo acá en el Distrito Nacional, sobre todo entre los grupos más jóvenes, que se sienten inspirados y se sienten motivados quizá por el ejemplo que marcamos. Así es. Y de hecho aprovecho que me das la oportunidad para anunciar que este próximo domingo, 27 de marzo, tenemos el lanzamiento de una campaña nacional de afiliación para que la gente pueda afiliarse en Alianza País desde donde pueda hacer buena política. Una política que realmente vaya encaminada hacia luchar y trabajar juntos y juntas por el bien común. Que nosotros ya cuando pensemos en política, porque yo voy mucho a charlas que me invitan en colegios, liceos, escuelas, y cuando yo le pregunto a los jóvenes, ¿qué es lo primero que a ustedes les llega a la cabeza cuando le dicen la palabra política? Piensan en cosas negativas, piensan en corrupción, piensan en vagancia, piensan en negocio. Y yo quiero que piensen en bienestar, que piensen en felicidad, que piensen en esperanza. Pero para eso tenemos que hacer buena política, para que eso sea lo que le llegue a la cabeza a los jóvenes que aspiran a un país que los cuide, que los proteja, donde puedan vivir bien, donde tienen sus derechos garantizados. Para lograr ese país hace falta buena política. Y en eso estamos. Y yo siento que si bien nos falta mucho camino por recorrer, es posible hacerlo. Y marca una diferencia la participación nuestra en la política, ojalá sea multiplicada. Yo creo que lo que tú decías, Hernán, hay que abaratar el costo de la política para nosotros tener una mejor representación política. Si sale tan caro una competencia electoral, una campaña electoral, van a terminar yendo gente que quizá no tiene las mejores intenciones, así es, que tienen dinero mal habido. Y para mejorar la calidad de la representación política que nosotros tenemos, hay que abaratar el costo de las campañas electorales. Totalmente. Para tener mejores representantes. Y esa es una de mis luchas también en el Congreso. Bueno, José Horacio, solo resta agradecerte por haber participado en Voz Vespertina y dejar las puertas abiertas para que en otra ocasión vengas ya de manera presencial aquí con nosotros. Ojalá que así sea. Estoy totalmente a la orden. Para mí será un gusto y por favor mándale también saludo a mi amiga Jenny Aquino, que lamento que no esté aquí hoy. Así lo haré. Muchísimas gracias, hermano.
A ustedes vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve. No se vayan.